indio. Oye, ladrón. Aléjate. Feo. Negro. Mono. No te acerques. Racismo, una vieja enfermedad. El racismo es como la separación o el odio que un ser humano le tiene a una persona por tener otro tipo de orientación, puede ser orientación sexual o por ser de un tipo de etnia diferente. El racismo es una ideología que discrimina elementos de la sociedad mediante las diferencias biológicas, imaginarias, culturales o religiosas. Tiene como objetivo la disminución o anulación de los derechos humanos y condiciones de igualdad. Sus rasgos más importantes serían los siguientes. Los seres humanos se dividen fundamentalmente en razas. Existe una jerarquía entre las razas, sino una superior a las demás. Por tal motivo, las razas superiores se degeneran al contacto con las inferiores. Considero que es una construcción psicológica en la que el ser humano se desarrolla y va conformando conceptos, ideas de que es mejor que el otro y que el hecho de estar en una posición le da derecho a juzgar al otro. Desde ahí comienza a conformarse esa manera de ver el entorno y por supuesto tener una conducta de desprecio hacia el que consideras inferior. Racismo es todo tipo de discriminación que se establece en contra de individuos de razas distintas a la predominante dentro de una estructura social. Uno de los casos más representativos alrededor del mundo ocurrió en el siglo pasado, en la antigua Alemania nazi. El nazismo llegó al gobierno de Alemania en 1933. Los nazis hicieron suyo el concepto de la Gran Alemania y tuvieron como objetivo concentrar en un solo estado a todos los individuos de etnia alemana, aun cuando estuvieran dispersos en otros países. El racismo fue un aspecto importante de la sociedad y política en aquel entonces, determinando la persecución y asesinato de los alemanes de origen judío y luego de otras minorías étnicas como los gitanos. Los nazis también combinaron el antisemitismo con su lucha contra la ideología comunista y consideraron que el movimiento de izquierda, así como el capitalismo de mercado, eran la labor de una conspiración de los judíos como justificación al exterminio de dicha etnia. Detrás de toda la figura de Hitler hay toda una historia de personas que influenciaron y que alentaron a que él fuera el líder que representara esa teoría de raza aria o teoría nazista. Pero hay que ver las condiciones que se crearon en Alemania que potenciaron que él fuera el líder del nacionalsocialismo y que moviera toda esa maquinaria componiendo personas que un poco que respondían a sus propios intereses racistas, como todos los seres humanos de los que se rodeó. Se refirieron a este movimiento con la terminología revolución judío-bolchevique de subhumanos. Esta clase de ideas se manifiesta en el desplazamiento, internamiento y más tarde el exterminio sistemático de un número estimado de 11 millones a 12 millones de personas. En medio de la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente la mitad de esas víctimas eran judíos, en lo que es históricamente recordado como el Holocausto. De los primeros pueblos, de las primeras procesos de guerra que se establecen en la humanidad, donde el dominante establece diferencias sociales dadas por el hecho de que el que había sido conquistado se es considerado como inferior y el que predomina sobre eso impone un tipo de cultura, una manera, una conducta, una forma de ser. Poco tiempo después, y al otro lado del mundo, este comportamiento aún no había desaparecido. La enfermedad aún no había sanado. Aún habiéndose eliminado la esclavitud en 1865, Estados Unidos continuó practicando la segregación o separación racial durante el siglo XIX y mediados del siglo XX. La segregación racial es la separación de espacios, servicios y leyes para las personas de acuerdo a su descendencia.
Uno de los principales líderes del movimiento fue el pastor Martin Luther King, el cual cobró fuerza desde mediados de la década de 1950. Protestaban contra la discriminación histórica a la que se les había sometido durante décadas, tomando como referente al líder indio Mahatma Gandhi. Martin Luther King convocó a la población negra a resistir a la segregación racial a través de la desobediencia y la no violencia. Entre otras cosas, hizo un llamado a no utilizar los medios de transportes públicos, debido a las humillaciones que a diario los negros vivían en estos. Un visionario que proyectó una nueva forma de hacer la lucha a través de la no violencia, y que ha sido muy elemental para nosotros aplicarla. Como decía, tú ves que ahorita todos los movimientos sociales salen a protestar con violencia y todo lo demás, pero ha influido mucho en nuestro accionar, porque el diálogo pacífico, aunque no significa que no pueda cuestionar cuando las cosas no están bien, ha sido un elemento que nos ha permitido caminar y controlar nuestras emociones. Martin Luther King, o sea, que solamente teníamos que él soñaba despierto. Yo creo que la mayoría de los afros soñamos despiertos, creyendo en un mundo diferente para nosotros. Y en ese sentido Martin Luther King se convierte en eso. Por eso se convierte en un fenómeno que empieza a atentar contra el orden establecido, contra las estructuras determinadas. Por eso se convierte en un peligro, ¿no? Un peligro porque se desestabiliza ese orden social, porque no hay otra visión de otro orden social donde estén integrados los negros. En aquella época había un solo orden, una forma de vida, y esta forma de vida estaba siendo atacada por este líder, y eso se convierte en un peligro, ¿no? Entonces, en función de un peligro, la lógica es desaparecerlo, ¿no? Entonces, a los liderazgos que representan otra conducta distinta, lo que tienen es desaparecerlo. Empiezan las estructuras que manejan ese orden, empiezan a querer sacarlo. Ya parecemos que somos el 100% de la población más o menos. Ya hay datos, estadísticas, que en el 96 no existía. Y a partir de eso hemos demandado las acciones afirmativas para que sean incluidos como todos los demás grupos sociales, un país pluricultural como es el Ecuador. Entonces, en la actualidad se han ganado muchos espacios, ¿cierto? Afrodescendientes están en espacio público y todo. Esas son acciones afirmativas que ha permitido visibilizar y romper la problemática racial. Pero todavía falta seguir trabajando ciertas estructuras, como decir, de espacio. La población afroecuatoriana ha sido históricamente relegada y discriminada a nivel cultural, laboral y económico. Este fenómeno social está vinculado a dos hechos históricos: la esclavitud a la que fue sometida y la colonización y dominación española en territorio nacional. Los efectos se ha impedido que generaciones enteras puedan alcanzar la plenitud como seres humanos, ¿no? Se les ha negado una serie de derechos que los ha mantenido y ha, si se quiere, subsumido su visión de lo que puede significar la vida en el futuro, y les han hecho creer que es parte de un proceso natural. Un reconocido futbolista ecuatoriano fue víctima de discriminación en un restaurante de la ciudad de Guayaquil. Felipe Caicedo, delantero ecuatoriano, presentó una denuncia en la Fiscalía del Guayas en contra del dueño de la parrillada El Portón, por odio de manifiesto y discriminación racial. Caicedo, de raza negra, y 3 acompañantes acudieron al restaurante que está ubicado en Urdesa, norte de Guayaquil. Según asegura el futbolista en su denuncia, él y su primo José Ante, también de raza negra, comenzaron a sentirse observados en forma insistente, con desconfianza y hasta con desprecio por un hombre blanco que parecía ser el dueño o administrador y que hacía llamadas desde un celular. Si una persona de una raza determinada es discriminada por su condición de ser de piel negra o de otra raza, esto también es sancionado por las leyes ecuatorianas.
cultura media todo este proceso. Cuando la persona tiene en su construcción de autoestima un ego muy inflado, como decimos popularmente, una autoestima muy alta, lo hace creerse por encima de los otros. Y eso pues hace que lo juzgue. Cada persona afro, o sea, no todos nosotros somos iguales, como lo dicen los medios de comunicación, como lo dicen las personas, como lo dicen los padres, porque esto del racismo no solamente comienza en el diario vivir, sino que esto comienza en las bases familiares. La educación. Mientras la historia de los afrodescendientes, de los afroecuatorianos, no estén en los libros, el otro comenzará a odiar por cosas que no conocen. Con un programa de prevención, educando desde el hogar, desde que el niño nace, los padres dando un buen ejemplo de valores, aconsejando a sus hijos de que todos somos iguales en raza, en situación de género, de condiciones religiosas, y luego de ello estos consejos de los padres tienen que ser reforzados en la escuela, colegio y universidad. Yo creo que primero hay que crear espacios de interrelación, ¿no? Pero espacios que tengan que sean espacios vivos de interrelación, porque en la universidad o en el colegio pueden estar juntos, pueden estar compartiendo un mismo espacio, pero no hay todavía trabajos en conjunto que estén realizando y den un producto en concreto. No dejen de lado la educación, porque un pueblo educado vale más que miles de cosas, vale más que el dinero de todo el mundo. Y que impulsen eso sí, la educación en las escuelas, en los colegios, en las universidades, que se empoderen de los saberes ancestrales, que se empoderen de las leyes, que se empoderen del campo social, que ayuden a otros.